Santiago Kovatlov nos sigue acompañando hoy en este especial de Ganadería con Todos. Hemos querido dedicar este espacio que habitualmente tratamos de aprovechar con cuestiones técnicas, científicas, productivas, para hablar justamente del alma del hombre. Decían por allí, y creo haberlo estudiado alguna vez, que todo se reduce a descubrir y expresar el alma, ¿verdad? Yo te diría que uno de los grandes logros de la Argentina en lo que se refiere al despliegue de su conciencia autocrítica es el que ha permitido que los hombres de la producción, y en particular los del campo, podamos iniciar con quienes trabajamos en el campo de las ideas, de la educación, de la cultura, un intercambio cada vez más intenso. Yo personalmente no he hecho otra cosa que vivir en el escenario creado por CREA, por la Sociedad Rural Argentina, la posibilidad de intercambios críticos, de análisis verdaderamente profundos y no limitados por el prejuicio, para tratar de comprender qué representa el campo y por qué sobre él ha recaído tanta exclusión por parte de este gobierno, tanta crítica por parte de tantos dirigentes de este gobierno y esa notable comprensión circunstancial, es cierto, pero intensa, que tuvo el campo en el año 2008 por parte de las grandes ciudades en las que vivimos. El fenómeno de 2008 merece mucho análisis, mucha atención, para no dejarlo caer en el olvido como una experiencia puramente coyuntural. ¿Qué pasó en el año 2008? Huérfana de dirigencias, la ciudadanía argentina descubrió en el campo la posibilidad de un liderazgo republicano que el campo no supo encarnar. No pudo terminar de encarnar, pero sobre el campo recayó esa demanda de liderazgo momentáneo muy importante a través de la oposición a la 125, ¿no es cierto? Creo que esa constitución culturalmente decisiva que fue la mesa de enlace, cuya importancia no me cansaré de subrayar, debe ser retomada por todos nosotros. La mesa de enlace es un ejemplo de convivencia intrasectorial, pero al mismo tiempo es emblemática de lo que puede ser un modo de trabajar en la Argentina por la convivencia y por la confluencia de intereses y de proyectos de desarrollo. Me parece que todo el país advirtió en el año 2008 que la mesa de enlace era un signo de desarrollo nacional, una posibilidad de entender de qué manera uno de los sectores productivos de vanguardia del país estaba colocado delante del desafío de levantar las banderas republicanas. Lo supo hacer a medias porque el campo todavía no estaba preparado para representar ese ideal nacional, pero uno se vuelve representativo más allá de sus deseos. La ciudadanía vio en el campo un emblema de resistencia al avasallamiento de la ley. Y esto me parece que convirtió al campo por un momento en un espejo donde se vio reflejada una demanda social que no ha cesado, que se siguió manifestando en las marchas, que se siguió manifestando en el campo. Y es evidente que el campo hoy no va a encontrar sus posibilidades de desarrollo primordialmente a través de sus representantes en el Parlamento. Lo va a encontrar en un Parlamento democrático, en una justicia firme que se plante frente al Ejecutivo y le marque sus límites, en una república que consolide la interdependencia de los poderes, pero también la autonomía de los poderes. Allí el campo se va a ver representado. Todas las medidas que se tomen, que tengan un carácter puramente sectorial, seguirán siendo justificadas por las necesidades del propio sector, pero en parte evidenciarán también la fragmentación de la república. Estás planteando un cambio de cultura, en definitiva. Ahora, ¿están formados los dirigentes, Santiago, verdaderamente para asumir ese rol, esa representatividad que le exige, que le demanda el productor, la familia rural, que le demanda en definitiva el país? No, no lo está, pero nosotros tenemos que tener la comprensión del momento que estamos viviendo. Las dirigencias actuales que eventualmente alcancen el poder por vía constitucional en las elecciones de 2015 y representen una alternativa con respecto a este gobierno actual, van a ser dirigencias de transición. Se está iniciando en la Argentina un camino que de ninguna manera termina en las elecciones del 15, recién empieza. Tenemos dirigentes que se están constituyendo como dirigentes, tenemos dirigentes que están empezando a comprender lo que es indispensable. Entonces vamos hacia un proceso de transición que creo que puede ser muy fructífero, pero va a ser muy demorado también. Ahora, para poder soportar lo que tenga de demorado, es preciso comprender lo que tiene de fructífero.
Si entendemos lo que tiene de fructífero, el tiempo que debamos esperar será tiempo de trabajo, de creación y no solo, ni ante todo, tiempo de espera. No obstante, esperar es también producir. Estamos ante un cambio muy importante que se ha iniciado en las ciudades y en el campo. Ayer fue el campo el que tomó la palabra. Hoy son las ciudades las que a través de sus marchas expresan necesidades cívico-republicanas. Me parece a mí muy importante que se advierta que las clases medias están llamadas a reconstruirse en la Argentina. Y la reconstrucción de la clase media es la reconstrucción del espíritu republicano. En ese contexto, ¿cómo actúa el paso intergeneracional? ¿Cómo se relacionan los jóvenes con los adultos que tienen que convivir y tienen que plantear sus nuevas expectativas, que vienen con formaciones distintas, que tienen incluso aspiraciones, objetivos y hasta aplicación tecnológica diferente? De todas maneras, yo te diría que en el campo se advierte una situación distinta a la que se ve en las ciudades. En el campo el diálogo intergeneracional es mucho más evidente. Las diferencias pueden ser de orden tecnológico, pero en cuanto a valores, yo trabajando en el campo, dando conferencias del norte a sur en el país, ¿qué advierto? Que los hombres de mi generación, los de la generación intermedia y los jóvenes conversan, dialogan, buscan continuidad en la transformación y en la diferencia. De ninguna manera hay hostilidad y fragmentación, como lo advierto a veces en las ciudades, donde las familias no tienen la misma solidez que tienen en el interior. El peso de la tradición en el campo existe todavía. El peso de los valores compartidos generados por el trabajo de la tierra permite hablar de cohesión social. Y me parece que este es un capital extraordinario para la reconstrucción de la Argentina. En las ciudades el trabajo no tiene esa misma función. Es mucho más esporádico, se puede decir que es más discontinuo, que hay una diáspora muy profunda que se va acentuando más y más a medida que los trabajos se vuelven más inestables, menos frecuentes. La formación y la educación de padres e hijos no implica una continuidad, sino una ruptura. De todas maneras, la reconstrucción de la República es la condición de posibilidad de la congruencia posible, no solo entre ciudad y campo, a través de una complementación dada por un Estado abierto a la reconstrucción de la sociedad, sino dada también por el intercambio entre campo y ciudad. Hoy el campo está en la vanguardia científico-tecnológica del país. Es la expresión acabada de lo que significa preservar un bien tradicional mediante su transformación de vanguardia. Y me parece que este concepto del trabajo y de la producción es aleccionador para todo el país. Definiciones de un pensador, de alguien que proyecta su conocimiento en la escritura y en la palabra. Santiago Kovadlov. En cuanto regresemos en el tramo final de nuestro encuentro de hoy, le quiero preguntar acerca del porvenir, de esa esperanza que todos tenemos, a ver si se concreta desde el punto de vista de la expresión, pero también de los hechos que están en la sombra de las palabras.